aquí y agradezco que nos acompañe al líder del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio del Estado, que es una opción que está ahí, surgió hace ya algunos años, una opción distinta al Magisterio Nacional. Tenemos o teníamos tradicionalmente por un lado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego la escisión y disidencia de ese sindicato que es y que se ha radicalizado o ha vivido radicalizada durante mucho tiempo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero surge este otro Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación, que encabeza Carlos Jongitud Carrillo, a quien le agradezco que nos acompañe. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Bueno, tú como un hombre que desde que nació está inmerso en el Magisterio Nacional, tu padre fue líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue fundador, entiendo, del sindicato. No, fue líder de una corriente y fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante mucho tiempo. Pues líder de Vanguardia Revolucionaria. Vanguardia Revolucionaria era una corriente, igual que lo es la coordinadora al interior del CENTE, de la CENTE. Ok, ¿tú por qué decides buscar un camino distinto al sindicato donde estuvo y que encabezó tu padre? Y bueno, pues evidentemente de la disidencia a la CENTE. ¿Por qué decides, estando inmerso, habiendo nacido ahí, emprender otra o tener una opción distinta? El 21 de julio de 2009 constituimos el Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Estado. En el cambio de las cosas, hoy se llama Sindicato de Trabajadores para la Educación, El secretario general es Jacob Hernández Corona. ¿Por qué decidimos constituirlo? Pues muchos no estábamos conformes. Yo creo que a lo largo de los años, esto que la coordinadora hace al interior del CENTE, no quisimos hacerlo nosotros, sino quisimos tener una representación legal ante las autoridades. Recuerda que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es quien, a final de cuentas, te da el registro y la toma de nota como organización sindical. Después de que se decide abrir y poder pelear con otros sindicatos, porque antes era hegemónico, nosotros decidimos constituir. La falta de democracia, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, nos hizo constituir otra organización. En lugar de escindirse como una corriente disidente, como pasó con la CENTE. Como pasó con la CENTE, como pasó con Vanguardia Revolucionaria, que mi papá cada 3 años cambiaba el CENTE de secretario general. Pero Vanguardia Revolucionaria era una corriente al interior del CENTE, como es la CENTE. El problema que yo veo aquí es que nosotros no queríamos ser eso. Queríamos ser un sindicato distinto. Creemos que durante tantos años, durante tanta corrupción que se vino con el Bester dirigiendo ese sindicato y manipulando las cuotas de los trabajadores, pues creemos que no era por ninguna opción ya viable. ¿Por qué es distinto este Sindicato de Trabajadores para la Educación? Mira, este sindicato es distinto porque, primero, yo no soy el secretario general. Yo nada más avalo, lidereo con la convocatoria que tengo, el prestigio de mi padre, todo eso lo oriento hacia un comité totalmente electo de manera democrática. En Expo Reforma, 1,500 profesores federales de base fueron quienes iniciaron este sindicato con talón de cheque, credencial de lector y de trabajador en mano, y lo iniciaron con su voto libre, ¿no? Ellos decidieron un comité, ellos dijeron cómo, cuándo y de qué manera se iban a llevar las cosas. Ellos votaron sus estatutos, porque las organizaciones sindicales se rigen en base a sus estatutos, cosa que pues la CENTE no tiene estatutos, no tiene que lo rija. Debería de regirlo los estatutos del CENTE, pero yo no veo que la coordinadora vaya a un congreso y debata con el CENTE cuáles van a ser sus pliegos petitorios o sus propuestas. Ok, ¿qué opción distinta representan u ofrecen ustedes en el Sindicato de Trabajadores para la Educación? Habría quien diga, pues son lo mismo, pues. Sí, yo creo que sí. Mira, nosotros sábado a sábado llevamos a cabo asambleas públicas a donde puede acudir cualquier profesor. Ahí subir al podio y dar su punto de vista, criticar o decir qué propone, qué quiere.
Nosotros no estamos dando una directriz, los escuchamos, de ahí tomamos lo que a ellos les duele, donde les duele, como por ejemplo ahora con la reforma, tú viste que tan cuestionado fue la evaluación, y hoy ya no está la evaluación o temporalmente no está. Pero nadie lo entiende por qué. Todo el mundo cree que por la presión de unos o por la presión de otros. ¿Y no es así? Yo creo que no. Yo creo que un hombre de leyes como el secretario de Educación no es un hombre que no conozca y sabe perfectamente que para evaluar primero se tiene que ver qué, y si va a evaluar el perfil. Al evaluar el perfil, tú cuando eres egresado de una normal o de una licenciatura, pues ya estás cubriendo el perfil. A ver, Carlos, de entrada, ¿ustedes están a favor de la evaluación? Sí, claro. Tal como se quedó planteada al final en la reforma a través del programa sectorial y las leyes secundarias. Entonces, claro. ¿Para ustedes no era necesario posponerla? Yo creo que era necesario posponerla, hizo bien el secretario por una realidad. Primero, no hay capacitación. Alejandro, tú vas a evaluar, tienes que capacitar. La ley lo dice. Si no has capacitado, entonces ¿cómo vas a evaluar? Entonces yo creo que esa fue más bien la estrategia del secretario de Educación y no fue otra, ¿eh? No fue ni la presión ni nada, sino que él, siendo un hombre de leyes, conoce. Primero hay que capacitar y luego evaluar. Pero fue en el peor momento, ¿no? Tomar esa decisión. Fue en el peor momento. Esto debió de haber sido antes. Sí, claro. Fue en un mal momento. Creo que la indefinición, porque esto que causó una indefinición terrible. Y hoy, bajo esta circunstancia, estamos viendo un escenario que pues hasta las elecciones pone en riesgo. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Mal. Yo creo que ya el gremio ha sido muy golpeado por el desprestigio. Esto lo aprovechan unos, los que quieren que, por ejemplo, la educación sea privada, pues lo aprovechan. El desprestigio que tenemos como gremio es brutal. Vino hace unos días el presidente de Finlandia, y una de las cosas que él comentó fue pues que la educación en Finlandia es gratuita, ¿no? Y que eso garantiza el acceso a ella de todos. Así debe ser en México. Pero nos confundimos a veces, confundimos el cómo. Y en el confundir el cómo tenemos los resultados que tenemos. No podemos implementar las cosas sin tomar en cuenta a la base, y no se le toma en cuenta a la base, no se le pregunta a la base. ¿Por qué? Porque no hay un sindicato conectado con su base. Y hoy que estamos nosotros, eso es lo que queremos, que la base dé su opinión. Pero luego nos encontramos con la coordinadora, que hace pues todas las acciones que ya sabemos, ¿no? Y actos vandálicos, porque eso es lo que son. Y un gobierno que les dice que sí a todo, y que luego resulta que antes de responder, cuando uno piensa que, bueno, ya les dijeron que sí, ya el asunto se va a resolver, y la respuesta es, no, vamos a consultar a la base. Hay una realidad. Vamos a ser muy honestos. Cuando se da la coyuntura de la detención de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se abre una oportunidad para haber podido convocar a todas las partes y hacer foros en los estados que terminaran en un Congreso Nacional, que recogieran todos esos reclamos y evitaran todos estos problemas. Pero cuando volvemos a imponer a una dirigencia que no tiene una elección democrática, pues entonces este es el resultado de todo ello. ¿Hablas de Juan Díaz de la Torre? Sí, claro, o sea, no aprovechó la oportunidad de haber llamado a todas las partes, porque no solo es la CENTE. Ok, en eso se equivocó la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En eso se equivocó. ¿En qué se equivocó el gobierno? Yo creo que el gobierno se equivocó en creer que podía transitar con gente que no es representativa una reforma, porque estas personas no pueden convocar, ya no le cree el mismo magisterio a estas personas. Entonces cuando tú convocas, pues dicen no. Yo supe de un programa en el que el CENTE estaba adhiriendo profesores, por ejemplo. Yo creo que no adhirió ni al 20% de la base trabajadora. ¿Por qué? Porque ya no le creen al CENTE. Ok, y está la coordinadora, que surgió como una corriente disidente del propio sindicato, pero que ahora quiere ser un actor independiente. Una de las exigencias ante el gobierno es que se les sea reconocido como un ente independiente a la par del sindicato.
Es decir, sería otra especie de sindicato, sin llamarse tal vez así. Pero por otro lado están ustedes. ¿Qué opinas de eso? ¿Dónde los deja a ustedes eso? Yo creo que el STE y su secretario general, que es Jacob Hernández Corona, que tiene más de 50 años de servicio, seguramente en algún momento va a pelear la titularidad. Recuerda que el CENTE tiene la titularidad. Entonces la CENTE no la tiene. Explícanos para que entendamos bien qué es la titularidad. Ok, la titularidad es lo que hace representar a la mayoría de los trabajadores. Okay. Nosotros estamos luchando, adhiriendo día a día a los trabajadores y convenciéndolos de que formen parte del STE y renuncien al CENTE. Renuncie textual. Presentan su renuncia ante el tribunal, su último talón de cheque y su credencial. Y dejan al CENTE y lo desconocen y toman una nueva organización. En la CENTE no es así. En la CENTE sigue siendo parte del CENTE. Pues siendo parte del CENTE, pues eres parte de lo mismo. Recuerda que en algún tiempo también se dijo que la coordinadora con una mano daba y con la otra recibía. Entonces... Ok, entonces ustedes lo que quieren es, o están trabajando en adherir cada vez al mayor número de maestros posible, para entonces llegar en algún momento ante ¿quién? ¿Ante la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Educación? Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ante el Tribunal. Decir, nosotros tenemos representamos al mayor número de profesores en el país. Así es. Y por ello reclamamos la titularidad, sea, ser reconocidos como el sindicato. El sindicato. Y ahí están las condiciones generales de trabajo. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, el STE, y el CENTE, el sindicato actual? Insisto, nosotros abrimos foro en todos los estados, todas las semanas, todos los sábados, un día que no es laborable. O sea, los profesores, la base trabajadora, los trabajadores administrativos y el personal de apoyo acuden a una sede sindical en sábado que no es día laborable, desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, a hacer su trabajo sindical. Déjame preguntarte lo distinto. ¿Ustedes tienen comisionados? No. ¿Ni uno? Ni uno. Todos frente a grupo. ¿Ni un solo comisionado? Ni un solo comisionado. Okay. ¿Las finanzas del sindicato del STE son públicas? Al tener el registro como sindicato puedes reclamar las cuotas. Nosotros no hemos querido reclamar las cuotas hasta que tengamos la titularidad para ser responsables de ellas. ¿Pero de qué viven entonces? Nosotros vivimos de la aportación de todos los compañeros. De lo que cada afiliado... exactamente, quiere aportar. Sillas, mesas, de lo que quieren, se aporta y se pone una sede sindical. ¿Y de eso por vive? Voluntad. Claro, esa es una vocación, Alejandro. ¿Esas cuentas son públicas? No, esas cuentas son del profesor que llega con su silla, del profesor que llega con el desayuno, del profesor que llega con sus cosas. Pero también hay dinero, supongo. No, nada. No hay dinero. Ni un centavo. ¿Y entonces, en una cuenta, no. Entonces, ¿cómo pagan, no sé, una renta, luz, teléfono, sueldos? Muchos profesores tienen a lo mejor un localito y lo aportan. Otros profesores deciden, se suman y aportan unas sillas y un podium y se van haciendo de sus cosas y poco a poco van avanzando por vocación. Ese es el servicio, porque también hay un servicio sindical que debe ser profesional y hecho por vocación. Pero el STE debe tener gente que trabaja ahí, ¿no? Sí, claro. No. Todo lo que es limpieza, apoyo, se hace con los propios compañeros. Todo. O sea, ¿no hay empleados del STE? No hay empleados del STE. Ok, bueno, ya dijimos que no hay comisionados. No hay empleados. No hay empleados. Aportamos los propios trabajadores. Ajá. ¿Qué opinan de la reforma educativa? Para nosotros se nos da una gran oportunidad en cuanto al ascenso y a la mejor percepción, que es lo que todos deseamos. Si te preparas, pues lo que mejor quieres es ganar mejor. ¿Qué opinan de las acciones de la coordinadora? Yo creo que ya estamos muy desprestigiados, Alex. Ya estamos muy desprestigiados y no necesitamos más desprestigio. La sociedad repudia todo esto. ¿Qué opinan de la postura del gobierno ante lo que hace la coordinadora? Y por otro lado, bueno, el sindicato, que pareciera ser un invitado de cera, ¿no? Porque está ahí... Si la coordinadora no está de acuerdo con el CENTE, pues que constituya su sindicato. O
sea, y no pueden pedir una interlocución. Yo ayer escuchaba que alguien pedía interlocución directa con el secretario de Gobernación. Digo, no pueden pedirla si no tienen una representación, ¿no? ¿Y qué opinas de cómo ha actuado el gobierno? Yo pienso que el gobierno escucha, pero no puede tomar una decisión porque legalmente no son representativos. Pero si hay negociaciones por debajo de la mesa. Pues está ahí. Muchos millones de pesos por debajo de la mesa. Todos los medios lo replican, que hoy a través de la Secretaría de Gobernación se quiere llegar a un acuerdo. No sé si esa sea la vía. Yo creo que el CENTE debería de armar un foro y escuchar a sus trabajadores adheridos. Las CENTEs son adheridos al CENTE. El STE, el sindicato al que tú perteneces, ¿tiene interlocución con el gobierno? Sí, claro. ¿Con quién? Por supuesto, con la Secretaría de Educación Pública y con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, claro. No con Gobernación. No, con Gobernación no. ¿Por qué no? Porque no es nuestro patrón. Quien tiene las condiciones generales de trabajo es la Secretaría de Educación Pública. Nosotros nos acercamos a la Secretaría a través de la Dirección de Personal, que es en donde está y en donde se radican las decisiones. ¿Qué quieren y qué piden ustedes? O sea, nosotros, ¿qué pedimos? Que se adhieran más trabajadores para la educación al STE. Eso es lo que pedimos para en algún momento poder pelear la titularidad. ¿Y al gobierno? Y al gobierno, de momento, que no le podemos pedir nada porque no tenemos la titularidad. En cuanto la tengamos, pues haremos un foro. Mira, yo veía los anuncios de esta organización y decía, de estos profesores se tiene que hablar, ¿no? Sí los has visto. Yo creo que se tiene que hablar de todos los profesores, de todos los trabajadores para la educación. Si de inicio discriminas, pues entonces lo que tienes es esa circunstancia. ¿Qué tan lejos están de tener el número de agremiados suficiente para reclamar la titularidad? Eso es importante. Creo que a nosotros nos ha ayudado mucho las otras organizaciones por cómo hacen las cosas. O sea, el desprestigio de la coordinadora, el desprestigio del sindicato, ¿les ha favorecido a ustedes? Mucho. ¿Tú cuándo calculas poder estar en posición de reclamar la titularidad? Nosotros creemos que antes de que termine el sexenio estamos reclamando la titularidad. Pues estaremos atentos. Carlos, te agradezco que hayas venido. No, hombre, al contrario. Es importante que nosotros pensemos que debemos de rescatar y dignificar al trabajador para la educación. No lo estamos haciendo y debemos de trabajar por ello. Todos. Te voy a hacer una última pregunta. Sí, házmela. Tú te llamas Carlos Jongitud Carrillo. Correcto. Como tu padre. Como mi padre. Y también tu padre tuvo su propia historia y tú cargas con parte de esa historia. Sí, claro. De un liderazgo en el sindicato prolongado y que del cual también se hablaba de corrupción y que por eso salió del sindicato, llegó el Bester Gordillo, etcétera. ¿Cómo lidias tú con eso? ¿Cómo cargas tú con eso? Fíjate que en circunstancias totalmente distintas. Yo, por ejemplo, no tomo una decisión, yo, Carlos Jongitud, en el sindicato en cuanto a lo laboral. Las toma el secretario general del sindicato y su comité en foros abiertos. No las tomamos nosotros. ¿Qué aprovecho yo? Sí, dices bien, hay mucho seguramente que se pudiera cuestionar también a esa época, pero hay mucho en que los profesores creyeron en ese liderazgo. ¿Recuerda tú que en esa época se dio la doble plaza? ¿No? Y eso incrementó los ingresos. ¿Recuerda tú que podías comprar una casa y un carro? Más o menos digno, de 2 plantas, con garage, jardín, o sea... Recuerda esa época, recuerda que tenías hoteles en las principales playas para los trabajadores, en donde había centros de recreación importantes a donde acudían con sus familias. O sea, es importante que no se te olvide la base trabajadora. Muchos pueden querer desprestigiar, pero quien se acerca a la base trabajadora, cumple con sus demandas y las atiende, pues tiene el cariño de la base trabajadora. Entonces yo creo que mi padre, más que otra cosa, dejó un prestigio que yo cuido y que me acerco a la base. O sea, yo me acerco. Yo me acuerdo que poco disfruté a mi padre esos años porque trabajaba atendiendo a los maestros. Los atendía casi las 24 horas del día. Entonces,
Yo creo que hoy los profesores en mucho están desatendidos, y no porque los escuche o no los escuche la autoridad, sino porque sus representantes sindicales no los escuchan. Muy bien. Carlos Longitud Carrillo, gracias por haber venido. No, Alejandro, muchas gracias a ti.